¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Mi Corazón a la Mesa. Una vez más, felices de tenerlos aquí. Les tendremos en este video deliciosos antojitos mexicanos que estoy segura les van a encantar. No se lo pierdan, quédense hasta el final. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar preparando nuestros elotes. Yo les recomiendo que cuando los vayan a comprar, se fijen que estén bien tiernitos. Hay que abrirles un poquito las hojas y tratar como que de pellizcarlos. Y ahí vamos a sentir que estén bien tiernitos. Es importante esto. Vamos a desvestir el maíz o elote y como estos elotes los vamos a servir enteros, no le voy a quitar completamente las hojas. Mi intención con esto es que luzcan muy bonito, además de que me sirvan para tomar el elote. Le vamos a retirar en seco todos estos cabellitos. Estos cabellitos los pueden guardar, sirven para hacer té y son muy buenos para las vías urinarias. Les aconsejo limpiar completamente y no hacerlo cuando ya estén mojados, porque si no eso va a dificultar mucho quitárselos. Vamos por último a limpiar la punta del elote. Por lo regular vienen un poquito maltratadas, entonces simplemente las cortamos con un cuchillo bastante firme y listo. Les vamos a arrancar una hojita de las de fuera para con ella amarrar todas las hojas. Pueden dejarlo así a la hora de servir o si gustan, pueden reemplazarlas por un moñito tricolor para que luzcan todavía más bonito en su mesa de la noche mexicana. Miren qué bien lucen, de las mismas hojas podemos irlos agarrando a la hora de comer, pero si los queremos servir de la manera más tradicional, que es insertándoles un palito, entonces ya lo que tendremos que hacer es quitarles completamente las hojas, dejarlo como el que tenemos aquí y vamos a cortarle con un cuchillo súper firme porque es bastante duro. Dejando la base completamente libre porque aquí es donde vamos a enterrar el palito. Los vamos a enjuagar y los vamos a secar. Si te gustan nuestras recetas, por favor regálanos un like. Esto nos ayuda muchísimo para llegar a más personas. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas los próximos estrenos. Vamos a poner a calentar agua purificada en una olla lo suficientemente grande para que quepan los elotes. Y vamos a agregarle un cuarto de cebolla bien grande, 2 ajos, no tienen que estar picados, y sal, al menos unas 2 cucharadas, esto dependerá de la cantidad de agua que tengan. Vamos a ponerle un manojo bien grande de pasote y pues vamos a meter nuestros elotes. Los dejaremos servir hasta que queden bien blanditos. Esto tardará aproximadamente de 40 a 50 minutos. En esta tarjeta, en la descripción y en los comentarios te dejaré más recetas mexicanas para que vayas a verlas al finalizar este video. Te aseguro que te encantarán. Pues ya aquí están listos nuestros elotes. Vean qué bien quedaron. Estos tardaron aproximadamente 40 minutos, pero eso depende de la intensidad del fuego de cada quien. Así que ahora voy a tomar uno y lo voy a preparar. Le vamos a untar mayonesa. Miren, como les dije, yo les dejé las hojas para que de ahí lo tomemos para comerlo. Pero si no quieren hacer esto, pues nada más hay que comprar palitos más o menos grandes. Y después hay que enterrárselo ya que queden cocidos. Ya que quedó bien cubierto, le vamos a espolvorear queso. Yo les recomiendo ponerle queso añejo. Porque el queso añejo, bueno, para mí es un queso que tiene mucho sabor. Es un queso medio saladito. Y pues siento que le da muy buen sabor a todo. Le pueden poner más o menos como ustedes gusten. Y ya después finalmente le vamos a poner chilito piquín. Hay del que pica, del que no pica. Incluso si no tienen chile piquín le pueden poner tajín. Y pues qué tal. Se ve que está buenísimo, ¿no? Además lucen increíbles con sus propias hojas. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer unos deliciosos esquites. Excelente alternativa para sus noches mexicanas o para cualquier día. Como lunch para la oficina o para sus peques, también es una deliciosa y sana opción. Ya que tenemos los elotes así totalmente limpios, enjuagados y secos, lo que vamos a hacer es que vamos a cortarle todos los dientitos. Esto de desgranar los elotes es una tarea dura, pero vale la pena. Así que les recomiendo utilizar un cuchillo bastante fuerte.
Esto es para darle un poquito más de sabor a nuestros esquites, sobre todo para las personas que no comen mucho picante. Vamos a tomar unos 3 chilitos verdes. Yo aquí les estoy haciendo una incisión para que suelten un poquito de sabor. No se preocupen, no van a hacer que nuestros esquites piquen mucho. En una cacerola voy a poner mantequilla con un poquito de aceite, solamente el equivalente a media cucharadita para evitar que nuestra mantequilla se vaya a quemar. Antes de que se derrita completamente, vamos a agregar cebolla bien picada. Yo aquí tengo cebolla deshidratada, lo voy a agregar así por practicidad para ahorrarme picarla. Vamos a sancochar muy bien la cebolla, sobre todo quien ocupe cebolla fresca, se va a notar cómo ya se empieza a poner transparentita. Esto significa que ya está lista. Es el momento de agregar 2 ajos bien picaditos. Hay que mover constantemente para evitar que se vayan a quemar los ajos, porque esto haría que amargara nuestro guiso. Todo esto lo vamos a hacer con el fuego medio bajo, y un minuto después vamos a empezar a ver que huele bien rico nuestra mantequilla. Es el momento de agregar los chilitos verdes. Vamos a freírlos por un par de minutos máximo y finalmente vamos a vaciar los granos de elote. Les vamos a poner sal y vamos a mover muy bien. Vamos a estar moviendo constantemente por unos minutos. La idea es freír los granos de elote, pero es imprescindible que no dejemos de mover, porque si no, los elotes se pueden pegar. Aquí pueden observar en mi cacerola cómo abajo se empieza a ver que se empieza a pegar un poquito, pero bueno, eso no es problema. El problema sería que se empieza a quemar eso que está pegado. Veo que le falta un poquito más de mantequilla, así que le voy a poner otro poquito, y con esto en total le puse 3/4 partes de la barrita de mantequilla. Y pasados unos 5 minutos, ya lo que vamos a hacer es agregar agua. Hay que agregar agua hasta cubrir todos los granos de elote, debe ser agua purificada, y vamos a agregar un buen ramito de epazote. Y lo que vamos a hacer es complementar con un poco más de sal. Aquí lo podemos probar para dejarlo a nuestro gusto. Los dejaremos servir a fuego medio tapado, y los míos estuvieron en aproximadamente 40 minutos. Hay que dejarlos tan suavecitos como ustedes prefieran. Si te está gustando este video, regálame un like y por favor ayúdanos compartiendo para llegar a más personas. Bien, pues ahora vamos a preparar los esquites. Voy a preparar unos naturales y a otros les voy a poner mayonesa, queso. Y pues miren, aquí ya está uno, servimos otro. Bien, pues este lo voy a preparar sencillo. Nada más le voy a poner salsa. Si quieren que les grabe un video de cómo hacer una salsa de este tipo, déjenlo en los comentarios. Le voy a poner solo un poquito de sal y le vamos a poner limón por último. ¡Qué rico, oigan! Al siguiente lo que le voy a agregar es mayonesa. Igualmente le vamos a poner de esta salsa una pizquita de sal, eso. Igualmente un chorrito de limón. Y pues listísimo para comer. ¿A poco no se les antoja? Si preparas estas recetas, no te arrepentirás. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.